Venezuela, Iberoamérica, arriba los corazones a nuestros usuarios y usuarias en todas las plataformas. Bienvenidos al canal del Parlamento ANTV. Esto es Sin Mentiras. Yo soy Wilmer Rosas, nuevamente con ustedes, con la venia que nos han entregado, otorgado en este año y medio. Bueno, diversos son los comentarios y contenidos que traemos para conversar con nuestro invitado del día de hoy. No sin antes precisar que efectivamente ayer el diario El País de España, fíjate, esto está interesante, y esto no es una manipulación, el diario El País de España dice que entre los liderazgos más reconocidos de la actualidad, aún después de su desaparición física, es el comandante Chávez. Lo dice en España. En ese año de 2013 sucede un impacto sociopolítico de primera en Venezuela. La siembra del presidente, la desaparición física, como lo quieras ver desde el punto de vista del uso incluso ideológico, político, sociopolítico, metafísico, místico, como lo quieras ver, es un impacto trascendente. Y yo quería comenzar por allí con un diputado que además tiene la representación del Partido Acción Democrática en la Comisión de Finanzas y Economía. Es abogado, profesor universitario y ha estado ligado al acontecer político de hace muchos años y hoy hace vida en el Parlamento venezolano. Bienvenido el diputado Pedro José Rodas. Mucho gusto, diputado. Gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme, Wilmer. Siempre a tu programa, excelente. Y te felicito por la nueva etapa que estás arrancando. Ahí andamos. Bueno, ¿cómo hacemos para interpretar este hecho de importancia capital, histórico, como fue la desaparición física del presidente Chávez, sobre todo cuando estamos ya conmemorando los 10 años? Ayer se produjo un evento importantísimo, o diferentes eventos en todo el país, vinieron dignatarios, en fin. ¿Cómo lo ves? Bueno, normal, porque el pretender negar que Chávez fue un líder y que trascendió la frontera, pues eso es absurdo. Eso es una realidad, eso existe, el sentimiento de Chávez es una realidad en el pueblo venezolano. Independientemente, y podemos sentarnos a discutir aquí que si Chávez fue el resultado de los 40 años, si Chávez fue un despertar, si Chávez fue, como dije ahorita, un resultado de una política equivocada o una opción, es verdad, pero la realidad es que trascendió la frontera y eso no se puede cuestionar. Pero cuando hablamos de eso, y cito ahora a la doctora Inés Quintero, connotada historiadora, académica, miembro de la Academia de la Historia, ella dice que Chávez fue, de alguna manera, voy a parafrasearla, no exactamente, pero fue un estadista hasta con su propia desaparición. Él ya intuía cosas que podían pasar y dejó un legado en ese sentido. Incluso su sucesor lo nombra en aquella extraordinaria presencia audiovisual con el actual presidente Nicolás Maduro. ¿Cómo veías? O sea, ¿cómo se puede catalogar eso? Bueno, yo creo que como buen militar, estadista, prevé todas las circunstancias que puedan suceder y dentro de ese abanico de situaciones podía suceder la desaparición física del presidente porque iba para una operación delicada en ese momento. Ahora, entenderlo como una transición, entenderlo como una realidad política es lo que toca en estos momentos. Más allá de la... Porque es una realidad. Es que es una realidad. Sigue vigente. Pero por supuesto que sí, te acabo de decir hace unos minutos que es un sentimiento. Y pretender tapar el sol con un dedo es absurdo. Y decir que es de noche, nosotros no podemos hacer eso. Y si queremos buscar nosotros en Venezuela una reconciliación, y si queremos buscar en Venezuela una unidad, tenemos que empezar por respetar también el sentimiento que tiene la gente hacia lo que representó el presidente Chávez en su momento y hacia lo que representa ahorita, ¿no? Entonces, entender a la gente. ¿Ustedes realmente creen eso? Yo lo creo. ¿Por qué? ¿En el partido no?
hay que preguntarle a cada uno del partido. Pero usted es miembro del CEN de Acción Democrática. Ya empezamos. Usted es miembro del CEN de Acción Democrática. ¿Dónde está tu valeriana? No es valeriana. Dígame que si eso en el CEN se da o no se da. Claro que se discute en el CEN. En el CEN se discute todas las realidades del país. Y en el CEN hemos discutido porque cuando caminamos el país entendemos y vemos que hay un sentimiento. ¿Sí están cambiando el país, por cierto? Sí, estamos caminando el país. Ya vamos a hablar de eso. Okay. No te adelantes a la Aguántame eso ahí, Vamos para atrás. Mira, okay. Sí hay una realidad y hay un sentimiento. Sí, pero también hay que entender que también hay una cantidad de situaciones que están sucediendo que el pueblo se siente un poco decepcionado, por dar una palabra, desesperanzado, por dar una palabra. Pero no me juegue como Ronaldo, posición adelantada. Yo no rehuyo el debate, ya vamos para allá de la actualidad. Ajá. Pero en el caso específico, a ver, en el 2013, ¿dónde estaba el diputado? ¿Qué hacía en el diputado? Porque como buen jurista, es abogado, doctor en Derecho, ha sido asesor del gobierno de Miranda, sobre todo con Enrique Mendoza, fue asesor del ministro Meyer, cuando Caldera. Es decir, la guanábana extraordinaria jurídica. Te explico un poco. Bueno, ya que hablas de guanábana, aprovecho y vamos a aclarar un poquito el término guanábana. Tú sabes que la guanábana se planteó, pero no fue para hablar de los adecos, sino fueron algunos adecos radicales en ese momento que decían que algunos copellanos eran verdes por fuera, pero blancos por dentro. Ese fue el término de la guanábana que se acuñó a los copellanos, ¿no? Pero ese no es el punto. El punto es, déjame aclararte, sí estuve en el gobierno del presidente Caldera con Enrique Meyer como director de Justicia y Cultos y fui secretario privado durante toda la gestión del ministro Meyer. Y también estuve como presidente de la Comisión Antidrogas del Estado Miranda con el gobernador Enrique Mendoza. Así es. Eso quizá me da una posibilidad de ver con un abanico un poco más amplio las realidades que está pasando hoy en día. Porque lo que sucede hoy en día no es que hace 20 años marcamos la historia. La historia y las generaciones son como las olas del mar. Unas se montan sobre las otras, pero los hechos van generando otros hechos y eso continúa. Lo que sucedió durante 40 años o durante lo que se llamaba la República Civil hasta la llegada de Chávez, que mucha gente dice que no cuenta Chávez. Yo cuento a Chávez dentro de esos 40 años porque fue producto de un proceso democrático donde el gobierno de Caldera llevó bajo unas circunstancias apremiante, el precio del barril del petróleo estaba bajísimo, habían huelgas por todos lados, la desesperanza y la frustración de la gente, porque cuando tú generas expectativas y no las cumples, quedas en frustración. Claro, pero, que es muy parecido a lo que está pasando ahorita. Decíamos que el comandante es producto de un proceso histórico, ¿no? Sí, correcto. Dice Agustín Blanco Muñoz que todo lo que tiene que ver con el 27 y 28 de febrero del año 89 produjo además un decantamiento de todo ese sentimiento popular que lidera el presidente Chávez en su momento, en el año 92 con el golpe. Y después en el 98 le gana al Consejo Nacional Electoral, que es una estructura burguesa, dicen ellos, y le gana con sus propias reglas. Bueno, claro. Y eso es y con un porcentaje altísimo. Porque no es que porque ahora solamente votaron personas que no tenían esperanza. No, votó un porcentaje altísimo de la población por el presidente Chávez en su momento. ¿Por qué? Porque, repito, generamos expectativas, las expectativas no se cumplieron y la gente pensaba que el presidente Caldera iba a solucionar los problemas. Acuérdate cuando aparece Caldera en la escena, que llega con Convergencia, con el famoso chiripero, porque se estaba buscando una solución a los problemas y la gente decía, necesitamos paz, necesitamos tranquilidad, necesitamos a alguien con experiencia para que lleve este barco a feliz término. Y bueno, el feliz término, con un poco de oleaje muy movido y de vientos en contra, llegó a una entrega democrática. Vamos a hacer el primer corte en el espacio, pero quisiera ratificar o refrescar el tema de la vigencia del pensamiento y de la posición de Hugo Chávez Frías, porque como lo apuntó iniciando nuestra conversación, se mantiene ese sentimiento, es corazón de pueblo, está allí, la gente en todo el país se manifestó
en este 5 de marzo, lo cual significa una vigencia. Pero tengo que hacer el primer corte y regresamos. ¿Está bien? Continuamos en Sin Mentiras con el diputado Pedro José Rojas, representante de Acción Democrática en la Comisión de Finanzas y Economía en el Parlamento venezolano. Diputado, dejé el comentario de que pareciera que muchos creyeron que cuando desapareciera físicamente el comandante Chávez iba a morir su legado, iba a morir su estela, y lo cual no fue así. Mira. Desde el punto de vista sociopolítico, ¿qué significa eso? Bueno, pero vamos para entender eso tenemos que conceptualizar primero la figura de Chávez como un caudillo y irnos hacia atrás. ¿Qué sucedió cuando murió Libertador? ¿Qué sucedió cuando murió Zamora? ¿Qué sucedió cuando muere Guzmán Blanco? ¿Qué sucede cuando muere Betancur? Rómulo Betancur. Metemos ahí en el interín a otros presidentes, cuando muere Carlos Andrés Pérez. Siempre se decía que atrás de ese suceso, de la muerte de ese dirigente, de ese líder, de ese caudillo, iba a venir una catástrofe porque se perdía un poco las riendas del país. Tenemos que entender que el venezolano, hablando desde el punto de vista sociológico, tiene un ADN militarista y un ADN picado por la mitad, un ADN democrático, profundamente igualitario, como es el pueblo venezolano. Pero el venezolano es profundamente igualitario, profundamente positivista. ¿Qué sucede con la parte del ADN militar? Bueno, el ADN militar está constituido y parte, lo decía, se hablaba en la teología bolivariana, que hablan de que la dirección del país tiene que estar en manos de los militares o de un militar que lleve y que maneje esta capitanía general, como muchos dicen, que a diferencia de los virreinatos, pues una capitanía general donde hay mucho bochinche, muchas cosas. Yo soy defensor de la República Civil, yo soy defensor de la institucionalidad y de la Constitución. Y como decía Betancur a veces, que la Constitución era como incómoda, decía Rómulo Betancur, y que era una Constitución, dijo en otra oportunidad, que era una Constitución como para Suiza y no para Venezuela, lo que daba a entender es que sí, realmente las normas y las instituciones existen por algo y que hay que tratar de manejar algunas actuaciones políticas, pero dentro del marco de la Constitución, para garantizar que ese sistema democrático, que esa república civil, de esa lucha civil por la institucionalidad del país, se mantenga. Por cierto que la Constitución y la propia, la constituyente son un legado del presidente Chávez. Ha habido una constitución también. Hubo una constitución en el 99, pero la del 99. Bueno, la del 99. Que fue producto. Claro, pero hubo otras, no es la única. No es la única. Pero yo dije que era la única. ¿Dijiste que era? No, yo dije que era la única. No, la única no. No, yo no he dicho eso. Mira, lo que te quiero decir es que las constituciones son resultados. A un copellano como usted le cuesta... Yo no soy copellano. Ahora es adecuado. Perdón. No soy... Ahora es adeco, no sabemos si es copellano o es adeco, pero sí es adeco, no entiendo, sí es adeco. Soy miembro del CEN, del CEN de Acción Democrática, está bien, pero ahora hay una cosa, diputado, fíjense. Carlos Andrés Pérez, con todo su paquete neoliberal, correcto, y además analizado por muchos expertos en la materia, se compromete u obliga a la nación con una serie de medidas, el llamado paquetazo, correcto, que generan después el Caracazo. Correcto. Y las calles, la gente baja de los cerros y de las diferentes urbanizaciones a la protesta por primera vez de una medida del Fondo Monetario Internacional. Correcto. Y Pérez puede pasar a la historia, y de hecho, yo no soy quien para decirlo, puede pasar a la historia como uno de los que estimuló la violación de los derechos humanos más grande que se haya existido. Y usted creo que estás exagerando un poco. Yo estoy exagerando. Se te está yendo un poco para la izquierda. Eso no es así.
vamos por parte y vamos a segmentar lo que acabas de plantear. Sí, efectivamente, el resultado de la aplicación de las medidas neoliberales o del famoso paquetazo de Carlos Andrés Pérez, de Miguelito Rodríguez, etcétera, de los IESA Boys, etcétera, etcétera, que se plantearon en ese momento, que venían dadas a una modificación, pues un aumento de la gasolina, es verdad, un aumento del transporte, es verdad, pero también venía una inamovilidad, pero ahí también venía un aumento del salario mínimo. Era un conjunto de medidas, pero bueno, lo que se vendió y el malestar, no se puede decir que eso explotó porque alguien prendió un fósforo ahí. Eso es producto de algo que venía caminando. Tenemos que hablar también del famoso Viernes Negro, que no había posibilidad de que Luis Herrera hiciera otra cosa, que Díaz Brusual en el Banco Central no tuviera que devaluar por primera vez el bolívar. Eso es una realidad económica del país. Tampoco podemos olvidar que hubo también otro proyecto que fueron, que se llamó las modificaciones económicas y el camino económico que planteó el presidente Caldera en su último gobierno. Entonces, estamos hablando que el problema económico venezolano viene signando los problemas políticos. Generalmente los problemas políticos no generan un problema económico, puede o no puede hacerlo, pero en casi un 90% los problemas económicos del país generan una crisis política. Pero entonces, Carlos Andrés Pérez II, después de la coronación que denominan algunos sociólogos en el Teresa Carreño, donde vinieron muchísimos jefes de Estado, cuestión de semanas, y hubo la explosión social, el estallido social, que no fue coordinado por nadie, sino que fue espontáneo. ¿O ustedes sí creen que fue...? Hay varias teorías. No, ¿cuál es la teoría suya? ¿Cuál es la teoría suya? Yo soy un tipo muy objetivo en las cosas. Yo soy una persona muy objetiva y trato de mantenerme en esa visión. ¿Se equivocó Carlos Andrés Pérez? Yo creo que las medidas económicas había que tomarlas progresivamente y no quizá con la velocidad con la que se tomaron en ese momento. Pero usted lo matiza, no puede hablar mal de un líder histórico, porque cuando uno llega al CEN, yo he ido al CEN a ruedas de prensa y está Carlos Andrés Pérez, así, no puede hablar mal de Pérez. Es que yo no estoy hablando mal de nadie, ni de Pérez, ni de nadie. Estoy hablando de las decisiones políticas que se toman en esos momentos. Los líderes políticos tienen que tomar decisiones que de repente son positivas o no son positivas, pero son decisiones. Entonces, que en ese momento, las mismas que tomó Betancur, y no me está diciendo que las decisiones fueron erradas. Las mismas que tomó Betancur en su momento, cuando llegó y plantaron el pacto Punto Fijo y lograron 40 años una república civil. Y me va a decir que la República Civil fue toda mala, que esos 40 años fueron todos malos. No, hubo aciertos y hubo desaciertos. O me vas a decir que en estos 20 años, porque aquí se pica la historia, cosas que nadie la pica. Al debate, ya vamos a llegar aquí. Son 20 años. Ya vamos a llegar pero aquí. déjame decir, son 20 años de que las cosas son todas buenas o fueron todas malas. Yo no creo que sean blancos y negros. Yo creo que ni son blancos y verdes. Fueron blancos y verdes y rojos también habían ahí. Y ahora, o que hay 40 millones de marcianos que llegaron en un platillo volador. No, aquí ha habido un cambio buscando una solución de los problemas. Como hay ahorita, la gente ahorita quiere una solución de los problemas. La gente no quiere que yo le siga diciendo y venga a hablar contigo de eso y venga a hablar contigo de lo otro. La gente lo que quiere es que le suban el salario, la gente quiere que activen la economía. Yo quiero preguntarle directamente, y le pregunto a la audiencia. Yo le pregunté que si las medidas de Pérez habían sido buenas o habían sido malas. Y me matiza y me va por otro lado. Me está yendo para otro lado. No te las acabo de responder. Te dije que las medidas económicas había que tomarlas, pero no había que tomarlas todas en un solo momento, que ese es mi criterio. Yo creo que había que manejarlo diferente. Ay, Dios mío, ustedes que dicen y sostienen que Rómulo Betancur es el padre de la democracia. Eso es lo que dicen ustedes los adecos. Ahora soy adeco. Antes me dijiste que era compañero, ahora soy adeco. No, el que tiene que dice usted, yo me va a volver loco. No, usted me va a volver loco. ¿Es compañero o es adeco? Soy venezolano y demócrata. Ah, bueno, ya le dijo a la gente que es venezolano y demócrata. Está bien. Ciertamente, en el siglo XX, en Venezuela, hay que nombrar por diferentes tipos de razones a Rómulo Betancur, a Rafael Caldera, a Carlos Andrés Pérez y al presidente Chávez. En la expresión del por ahora, ¿te acuerdas del por ahora del año 92? Es como que rompe la historia en ese momento, porque venía el proceso que era indetenible para el 98, ¿no? Para las elecciones del 98. La candidata suya era Irene Sáez en ese tiempo, ¿no?
Es que no fue Salas Romer el candidato de la No, pero oposición. no, ahí estaba compitiendo Irene Estaba Sáenz. compitiendo Irene, estaba ¿Con quién Tudo estaba? ¿Con Salas Alfaro, estaba Salas Romer. En todo caso, no hubo ninguna primaria ahí, no hubo primarias, sino que se impusieron. Se impusieron, ¿cierto? Bueno, pero es que, fíjate... Pero como curiosidad cuando arrancó el pacto de Punto Fijo también, cuando se decidió que el candidato iba a ser Rómulo, también se hizo sin primaria. Es decir, yo creo que las primarias hay que verlas con claridad. ¿Qué es una primaria? ¿Y para qué sirve una primaria? Si la primaria la sesgamos, Wilmer, y la manejamos en un grupo como una elección de condominio, no tiene el resultado que debería tener a la población allí. Yo he visto líderes políticos de oposición que andan diciendo que tienen un grupo y que si va al CNE ellos no van, porque ahora también volvieron a decir que las máquinas estaban truncadas, pero bueno, pero entonces ven acá y hace un año la gobernación del Zulia, la gobernación de Barinas, la gobernación de Nueva Esparta, esas gobernaciones, ¿cómo nos entregaron? ¿Las ganamos? No nos las entregaron. Eso se ganó. El problema no son las máquinas, el problema son que hay que estar presentes, que hay que participar, que hay que ir a las mesas de votación, que hay que ser testigos de mesa, que hay que sentir el proceso como una realidad. No podemos seguir diciendo, vamos a cambiar esto, yo quiero que esto cambie, pero yo me quedo en mi casa sentado. El diputado camina y transita rápidamente por el tema de las primarias, la cual vamos a abordar en breve, pero para finalizar el comentario anterior, decíamos que cuando el sentimiento es nacional, de una u otra manera, se reivindica, se ratifica y provoca éxitos electorales, que es lo que ha venido sucediendo en 20 años. Éxitos tras éxitos electorales. Ustedes no ganan uno. ¿Por qué? Porque no solo es el éxito electoral de ese grupo político, es que de este lado, y haciéndome a culpa, la verdad que no hemos pegado una. Vamos a hablar claro aquí y soy honesto y sincero lo que voy a decir. El orden del día aquí es decir la verdad. El orden del día. Irresponsable con lo que voy a decir. Nosotros tenemos que ver esto desde el día que la oposición se retiró de la Asamblea Nacional. Estoy hablando de las elecciones de 2005. Se retiró de la Asamblea Nacional y entregó un cheque en blanco al presidente entonces, era Hugo Chávez Frías, y al movimiento revolucionario. Aquí no se dio un tiro porque no hubo necesidad de dar ningún tiro. Aquí se le entregó la Asamblea Nacional completa en ese momento al gobierno. Legalmente hablando, pudieron... porque también en ese momento estaban esperando que llegaran los americanos, que llegaran los griegos, que llegara quien llegara, porque había una crisis institucional. La crisis institucional fue que la oposición se retiró y el señor ganó. O sea, un error garrafal, que yo no oigo a nadie que diga quién es el responsable de eso. Y ese fue el inicio. O sea, amigo suyo, Henry Ramos Alú, ¿no fue? No conozco a Henry Ramos Alú. Sé quién es, pero no lo conozco personalmente. ¿En serio? Sí, en serio. No, amigo mío, no lo conozco. No, tampoco. No lo he tratado. Es ADECO. O sea, sí, es ADECO, ¿cómo no? Es un sentimiento, ADECO, ya no está en Acción Democrática. Mira, lo más parecido a un movimiento de fuerza política en el sentido de Acción Democrática, la tesis ventacuriana, era que había un ADECO en cada caserío. Una casa en cada pueblo. En cada pueblo, cada caserío. Pero el chavismo le ganó porque está en cada calle. Bueno, pero es que, claro, la organización. No, la organización se vino de Acción Democrática al chavismo y de la otra fuerza democrática del chavismo. Es decir, ven acá, vale, vamos a hablar claro. Vamos a hablar claro. El chavismo está conformado por, dime tú. Por gente de izquierda. ¿Nada más? No. Ahí hay ADECO, ahí hay copellanos, ahí hay masistas, ahí hay independientes, ahí hay profesionales. En ese momento formó, porque era una opción en ese momento. Era la esperanza que se vendió en ese momento. Tengo que hacer un corte y hablando de esperanza, vamos ahora a tocar el tema de las primarias. El tema de las posibilidades de las primarias, de un candidato único opositor, de la candidatura de su partido, en fin, vamos a hablar de eso al regreso. Ya veremos.
Continuamos en Sin Mentira con el diputado Pedro José Rojas del CEN de Acción Democrática, diputado de la Asamblea Nacional, miembro representante del partido AD en la Comisión de Finanzas y Economía. Dejaba el comentario sobre el tema de las primarias que usted introdujo anteriormente. Pareciera que Acción Democrática no quiere primaria. Acción Democrática tiene su candidato y tiene como 40, hay 40 candidatos. Déjame aclarar un poquito eso. Acción Democrática siempre dijo que Acción Democrática quería unas primarias, pero quería unas primarias amplias, donde estuviesen presentes todos los partidos de oposición. Por eso hablamos de la historia de la democracia y de las cosas que venían pasando y de todas las cosas. Nosotros requerimos unidad para poder salir de este problema. Entonces, ¿cómo aquellos que profesan unidad me dicen, no, yo voy a escoger quién va a participar en esa primaria, quién es puro y quién es impuro, quién puede y quién no puede? Porque fulanito es alacrán, fulanito es una iguana, pero vamos a levantarle el nivel a la política en Venezuela, por favor. ¿Qué es lo que quiere la gente? La gente no quiere que estemos peleando cuchillos, diciéndonos alacranes y bichos y cucarachas. ¿Qué es eso? La gente lo que quiere es que le respondamos cómo vamos a solucionar el problema del país, cómo vamos a solucionar el problema de la salud, de la educación, del salario, de la economía, de la intermediación financiera. En fin, eso es lo que la gente busca en esos representantes que están aspirando a ser dirigentes del país. Entonces, yo lo que le pido a la gente es que vamos a hacer una primaria completa. El doctor Casal es un hombre muy serio. Ahí hay gente muy seria. Ahí está Milder Camero. Ahí hay gente muy seria. Pero yo siento, no estamos tomando valeriana ninguno aquí, ¿no? Pero yo siento así que con esa tranquilidad de la cual, una fortaleza que usted tiene, parlamentario, imagínate. Usted habla, pero del partido suyo hacia afuera, hacia adentro no habla. Ustedes nos dicen que los adecos están divididos. Bueno, no. Ustedes nos dicen que Henry Ramos Alú fue el representante de aquella locura del 2015. Ustedes no lo dicen. Los adecos no están unidos y ustedes hablan de unidad para afuera. En primer lugar, tú no me has preguntado eso. Entonces no te puedo preguntar. Pero es que no lo digo. ¿Verdad que no lo digo? No me has preguntado. No pero ¿cómo lo voy a preguntar? Pero ¿verdad que no lo digo? Lo dejé hablar. Lo dejé hablar. Mira, vamos a hablar hacia adentro. ¿Tú quieres hablar de Acción Democrática del Centro? ¿Cómo no? Usted quiere hablar, usted es el del CEN, yo no. Claro que sí, y te voy a decir que hubo unas elecciones cumpliendo el mandato del Tribunal Supremo de Justicia, donde cesa la Junta ad hoc y entra unas autoridades debidamente electas en un proceso electoral político. Ahí vino gente que no estaba con la tendencia de Bernabé, vino Leomagno Flores, que vino con su gente a formar parte. Y no solo formó parte, sino que Leomagno Flores en este momento es el presidente honorario del partido. Y hay un cuadro completo de mixtura dentro de eso, buscando lo que llaman la de equidad, la unidad de Acción Democrática. Punto uno. Punto dos, sí, Acción Democrática ha estado presente en todas esas tomas de decisiones. No quiere decir que esa toma de decisiones o esas decisiones que se tomaron fueron las correctas. Porque la abstención, para mí, en lo particular, no es una decisión correcta cuando tú eres un activista de la democracia. Claro, pero palabras más o palabras menos. Henry Ramos Alú dicen que ustedes, los que están en el Parlamento y que los que están cercanos a esta oposición, obedecen a una línea gubernamental. Y ustedes dicen de ellos que ellos pertenecen al G4, al G3, al G2, que pertenecen a un grupo o a la MUD que patrocina, que postula, que impulsa al Departamento de Estado norteamericano. Entonces, los adecos, ustedes no están unidos. No, los adecos están unidos. Los adecos están unidos. Los adecos son un sentimiento. Acción Democrática es una. Oye, es que, fíjate, estamos partiendo de un supuesto que tú estás equivocado. Acción Democrática. Yo estoy equivocado. Te voy a explicar por qué. Te voy a explicar por qué. Claro, te voy a explicar por qué. Y aprovecho para explicarte por qué. Entonces no hay dos candidatos presidenciales en Acción Democrática. No, en Acción Democrática hay uno. Hay un solo candidato presidencial. Sí. El otro no es candidato. ¿Cuál otro? No hay. No, si no hay, si usted no sabe cuál es, yo te repito. Sé. Hay un grupo. No hay prosperidad. Eso pertenece al G4. Eso no pertenece a Acción Democrática. Acción Democrática que tiene los símbolos, que tiene la tarjeta, Acción Democrática que tiene los representantes, los secretarios generales en el país, que están trabajando
es Acción Democrática, que está bajo el secretario general, que se llama Bernabé Gutiérrez Parra. Ahora, las otras personas, tú me decís, pero los otros no son ADECO. Sí, es que ADECO es un sentimiento. Ahora, que militen dentro de Acción Democrática, ellos decidieron salir de Acción Democrática. Las puertas están abiertas. ¿Todavía siguen abiertas? Sí, siguen ¿Siguen abiertas? Sí, y seguirán. Para todo aquel que crea que el camino de la socialdemocracia es la solución a los problemas del país. Todavía hay punch en los ADECO, ¿no? Se creen la cosa, ¿no? ¿De qué? Se creen de que se pueden reivindicar socialmente y que pueden llegar a Pero Miraflores. es que con AD se vive mejor. ¿En serio? Eso es una realidad, sí. Y eso está en ¿Y el por qué no han sentimiento, votado en 20 años por sentimiento Acción de la Democrática? gente. ¿Por qué no han votado en 20 años por Acción Democrática? ¿Quién no ha votado? Sí han votado. Porque Acción Democrática no ha salido a participar con la tarjeta Acción Democrática. Acción Democrática ha salido a participar apoyando a otra gente. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? Reivindicando la tarjeta Acción Democrática, que por primera vez ahora va a salir desde hace mucho tiempo con un candidato presidencial. Con un candidato presidencial. Entonces, después que salgan las elecciones, después del 24, podemos sentarnos a conversar y me va a decir si la gente votó o no votó por Acción Democrática y te compro esa entrevista desde ella. ¿Verdad? La anotamos inmediatamente. Ahora, pero ¿y qué va a pasar entonces con la postura de Acción Democrática, legalmente hablando, en relación a estas posibles primarias de este año en octubre? No, mira, nosotros insistimos que la primaria tiene que ser amplia. Si la primaria no es amplia, bueno, yo no puedo ir a una casa, a la fiesta donde no me quieren, no me invitan. Ahí fue la gente, el diputado Brito, por ejemplo, que mandó una carta para que lo invitaran y entonces le dijeron que no. Bueno, nosotros no vamos a llegar allá, eso es público. Nosotros sabemos que queremos presentar, lo hemos dicho en todas partes, nosotros queremos participar en la primaria, pero si ellos no quieren, yo no puedo dejar a todo eso ADECO, a todas esas personas que creyeron en una opción en su momento y que durante estos 20 años esa opción no les cumplió. Ellos vienen de regreso ¿a dónde? A su casa, Acción Democrática. Yo tengo que presentar una tarjeta, no solo para ellos, sino para todos aquellos ADECO que se levantaron ese día, en el 2020, en el 2021, a votar por esa tarjeta. Yo estoy aquí y soy diputado porque unos ADECO que creían en la salida democrática, que no creían en salida de fuerza, se levantaron y fueron a votar en esas elecciones parlamentarias de 2020. Y a ellos me debo y a ellos sigo luchando para la mejor calidad de vida de todos los venezolanos. Ahora, hay que reivindicar y ratificar el trabajo de los parlamentarios actuales de oposición acá en la Asamblea, porque sí se encauzaron democráticamente, si estaban más en el cauce democrático. Claro. Ahora, todavía existen radicales por allí que dicen que no participan si el Consejo Nacional Electoral es este. Entonces, ¿cómo es? Bueno, pero fíjate, yo no voy a participar en la primaria si el Consejo Nacional Electoral es este. ¿Y cuándo vas a participar? Porque las elecciones presidenciales, el que la regula va a ser el Consejo Electoral. ¿O es que van a pretender entonces, una vez que sean candidatos de ese grupo, de ese no sé, condominio, imponer que le cambien el CNE completo? No, vale, vamos a jugar con esas reglas, vamos a ganarle con esas reglas, porque tenemos la confianza de que la gente quiere un cambio. La gente quiere una mejor calidad de vida y la gente quiere la oportunidad de poderlo demostrar. Y eso se hace en las elecciones. Pero ustedes fueron, Acción Democrática, que coordina, que preside, que hilera Bernabé Gutiérrez, ¿fue a la Comisión Nacional de Primaria a hablar con ellos? ¿No han ido? No. ¿Ustedes no hablan con ellos? No. Bueno, lo hemos dicho públicamente. Yo lo he dicho en este programa, lo he dicho en varios programas donde hemos ido. El presidente del partido, Rubén Limas, lo ha dicho. Clever Ladra lo ha dicho. Los dirigentes políticos lo hemos dicho. Siempre dijimos que nosotros queríamos participar siempre y cuando la primaria fuese amplia. Pero no solo por Acción Democrática, sino la Alianza Democrática a la que nosotros pertenecemos dentro de la lucha frente al bloque oficialista en la Asamblea Nacional, queremos participar. Y yo creo que eso estamos todos de acuerdo. Queremos participar, pero que participemos todos. Tengo que hacer el próximo corte, pero quisiera introducir un elemento que está jugando mucho en las encuestas, que es el tema, no quizá del outsider, sino de otros factores. Voy a hablar de Benjamín Rauseo, voy a hablar de otras personalidades que están por allí jugando ese papel, ¿no? Que algunos dicen que es un caballo de Troya, que otros dicen que no está preparado. Yo quiero su opinión, pero tengo que hacer el corte. Teoría de la conspiración en Venezuela es un deporte. Bueno, ya venimos.
diputado Pedro José Rojas continúa con nosotros, de Acción Democrática, miembro del CEN. Retomando la pregunta anterior, hablaba de la posibilidad de un outsider, de alguien que puede estar o no preparado. ¿Quién está no preparado para ser jefe de Estado? ¿Cómo es la cosa aquí? ¿Cómo lo ves usted? Mira, yo creo que el que está preparado para ser jefe de Estado es aquel que tenga la capacidad de oír a todas aquellas personas que puedan traer soluciones a los problemas. El problema de Venezuela es tan complicado, estructuralmente tan complicado, que tú necesitas en cada área, en salud, en educación, en economía, en inversiones, alguien especializado en la materia para buscar la reactivación desde cero. Porque, por ejemplo, tú me dices, vamos a subir el salario, los medios, hablando de actualidad un poquito, ¿no? Yo te digo, está bien, vamos a reactivar la CBG. Entonces vamos para Guayana, vamos a prender los hornos del Sidor, prendemos el horno y se va la luz y dejamos sin luz media Venezuela. ¿Por qué? Porque el problema de generación eléctrica que tiene Guri es gravísimo. Entonces, ¿cómo reactivamos la economía en el país? Y entonces vamos a pedir unos préstamos o vamos a pedir créditos internacionales y estamos bloqueados. Por eso es que las sanciones que afectan al pueblo venezolano hay que levantarlas, y yo voy a estar defendiendo eso desde el día 1 hasta el día que me muera. Eso es absurdo. Las sanciones no tumban gobierno, no cambian gobierno y no cambian situaciones, sino que agravan a la gente que no tiene nada que ver, no tiene poder de decisión. Porque la gente me está pensando en que fulano es político y fulano dice y fulano no dice. Tengo que salir todos los días a buscar trabajo, a buscar comida, a buscar medicina. Ciertamente yo no voy a procurar, porque, y menos a un intelectual, uno no puede manipular a nadie, ni esa es mi función, pero ciertamente podríamos decir que Benjamín Rausseo no necesariamente se presenta como un candidato, sustantivo, con interés, porque la gente puede acordarse del personaje, el conde de Guácharo, pero no de Benjamín Rausseo. Bueno, eso yo creo que eso él tuvo que evaluarlo antes de entrar, porque no es la primera vez que le entra a la carrera política. Sí, él estuvo antes con el partido Piedra. Piedra. Se retiró porque le dio una gripe. Sacaron la piedra. No, le dio una gripe. Entonces, mira, él tiene que haber evaluado eso, porque sí, efectivamente, el Get Known, como decía yo, una política en su campaña, en su libro, dice que es muy importante, es casi el 70%. Que te conozcan, pero también hay otro porcentaje que es lo que lo que la gente piensa que tú puedes solucionarle los problemas y cómo se lo vas a solucionar. He visto por encima un poco lo que ha planteado él, lo que dice él en varias entrevistas. Ojalá se quede, ojalá en la contienda, que corra completo y que se quede como político, porque Venezuela necesita estabilidad política y social. No podemos sacar partidos por sacar partidos y ser candidatos por ser candidatos. Tenemos que mantener una continuidad, una coherencia en los actos que hacemos. Nosotros no podemos ser candidatos un día. Yo no puedo venir aquí un día a decirte que yo pienso así, mañana pienso así, y pasa mañana me voy para mi casa. O voy todos los días a la asamblea a hablar pistoladas. No. ¿Por qué estoy yo aquí? ¿Por qué? ¿Qué represento? ¿Cuál es mi defensa a la mejor calidad de vida, etcétera, etcétera, etcétera? Entonces eso hay que llevarlo a los candidatos. Los candidatos ¿qué tienen que hacer los candidatos políticos en este momento? Darle solución al país. Por eso en Acción Democrática... Pero no ven un outsider, no ven una posibilidad de alguien que emerja. Yo lo que estoy viendo ahorita son muchos candidatos. Muchos. No veo un outsider, veo muchos candidatos que se le está planteando a la oposición. Y por el otro lado solamente oigo uno. Y si sumamos matemática electoral, bueno, el resultado creo que va a ser atomización. ¿Y el candidato suyo cómo está? Bien, vale, chévere. Sí, pero digo yo... Te mandó salud. Me mandó salud. Pero tiene fuerza. ¿Verdad? Si se levanta todos los días, le echa pichón, está recorriendo el país. O simplemente es un trabajo para motorizar el partido, nada más, para darle... Pero es que tú necesitas... Es que las dos cosas no las puedes separar, güey. Tú tienes que motorizar el partido, porque los partidos políticos, y producto de eso también es el resultado de la aparición de Chávez, es que nos desconectamos de la realidad política con el pueblo venezolano. Nos desconectamos con las realidades sociales del pueblo venezolano. Y la única forma aquí de reivindicar la política y sacar la antipolítica que trajeron estos radicales y que está todavía metida con la abstención y la no participación y la pedida de salida de intervención y esa cantidad de loquetera,
Entonces, la única forma es regresándole a tocarle la mano a la gente y decirle, aquí estoy, esta es mi propuesta, así es que vamos a solucionar el problema. Y eso lo puede hacer Acción Democrática, porque uno, Bernabé fue el secretario de Organización Acción Democrática desde hace mucho tiempo y recorrió el país para arriba y para abajo. Acción Democrática tiene presencia en todos los estados y todos los municipios del país. Y entonces, ¿qué estamos haciendo? Llevándole el mensaje de la solución de los problemas allá abajo, a la gente. Y la reactivación económica tiene que venir de abajo hacia arriba. Es decir, voy a hacer una separación muy milimétrica o puede ser de muchos metros entre la personalidad de Luis Alfaro Ucero y Bernabé Gutiérrez. Pero, de alguna manera, el que dirige el partido no necesariamente es el líder del partido. A lo mejor algunos creían que Lady Gómez podría haber sido una buena candidata, la exgobernadora del Táchira. Sí, claro que sí, tiene muchas factores, tiene todas las cualidades. Claro. Pero Bernabé convocó a Azucena y dijo, yo soy el candidato. No, eso no fue así. ¿No fue? No. ¿Cómo? Él planteó su posición y dijo, yo tengo aspiraciones como cualquier otro miembro del ¿Usted no aspiraba? No. No se ve en esa... No, yo estoy trabajando en la ¿En Asamblea serio? Nacional. Mira yo estoy trabajando en la Asamblea Nacional. El capitán cuando ve el mar suspira. No hay ningún otro factor interno de Acción Democrática. Por ejemplo, ahí estaba Luis Eduardo Martínez, pues, claro, que fue gobernador también. Sí, cómo no, hay muchos más. Rubén Lima, están otros. Pero no plantearon los nombres. El nombre que se planteó fue el de Bernabé. ¿Y por qué Bernabé se quiere parecer tanto a Carlos Andrés Pérez con aquella cosa? Y eso no se acuerda nadie. De la juventud no vio a Carlos Andrés Pérez. Tenemos que reivindicar eso también. Porque Carlos Andrés Pérez fue una figura primordial del partido. Carlos Pérez trabajó para la pacificación de este país desde el Ministerio de Interiores con Rómulo Betancourt. Carlos Andrés... Bueno, pacificarlo con represión no sé si es el mejor término, ¿no? ¿Ah? Podemos revisar eso. Bueno, podemos revisar eso. Claro. Podemos revisar eso, ¿cómo no? Pero lo que tenemos que entender es que teníamos que ponernos de acuerdo todos para lograr una transición democrática. Estamos en un proceso ahorita democrático. La democracia, quieran o no quieran aceptarlo, con sus defectos, porque tuvo gravísimos defectos, pero tuvo muy buenas opciones de progreso, ha ido llevando, y estamos dentro de esa democracia que salió del Pacto de Punto Fijo. Mutó, cambió, modificó, como la historia, como la gente, como las generaciones, una ola tras otra. Claro. Entonces, hoy en día estamos frente a una coyuntura, yo no diría democrática, yo diría una coyuntura social, que es, el Estado me va a ayudar o va a darme respuestas a mis problemas, o los problemas se van a seguir agravando porque políticamente una parte se trancó y caminó el mundo pidiendo sanciones. Tú me vas a decir otra vez que vuelvo con Caldera, pero hay un video de Caldera por ahí. Ahora el diputado ya sabe lo que yo voy a preguntar y lo que yo pienso, además. Esto es un fenómeno. ¿Tú has visto? Aquí deben estarme buscando que... Aquí debo tener yo un interruptor, una cosa. Ya él sabe lo que yo voy a pensar y lo que yo voy a decir, además. ¿Tuviste un video que hay ahí de Caldera diciendo que él le provoca fusilar a aquellos que estén en el exterior? No, eso lo dijo el presidente Caldera. ¿Tú no viste? Sí, yo lo vi bastante. ¿Lo viste el video? Sí, está dando vueltas. Y eso es cuando él dijo que la gente comentaba que no vinieran a invertir en el país. Imagínate tú, pero lo dijo el presidente. Una que pidiera opciones. Imagínate tú, lo dijo el presidente Caldera. Pero desde entonces, porque es que mira, chicos, los traidores a la patria han estado en otrora y ahora. Claro que sí, todo aquel que busque intenciones y que busque vueltas para dañar, para destruir y que golpeen al pueblo de Venezuela. Que se hayan llevado los reales. Pero tiene que estar preso, chico. Preso, el que se lleve los reales tiene que estar preso. Y usted participó en la comisión, en una comisión, ahora me corrige acá, en una comisión precisamente en esa materia, que tenía que ver con, tiene que ver con el tema de traer... ¿El Parlamento o la Fiscalía? No, la anterior, en la Fiscalía, ¿no? Ajá. Para traer los banqueros prófugos. Los banqueros prófugos. Sí. Yo fui fiscal. ¿Y por qué no se pone la orden del gobierno para traer a Rafael Ramírez? ¿Por qué no se pone la orden? A mí nadie me ha preguntado. A mí nadie me ha preguntado. Pero te digo, si me dicen, hay que montar para ir a buscar a Rafael Ramírez y a ver, y que Rafael Ramírez, ojo, Rafael Ramírez tiene que venir a dar respuestas
a los tribunales y a la justicia, pues yo creo en el Estado de Derecho. Yo no creo que de una manera autocrática tenemos que señalar con un dedo. Pero creo en la justicia. Retomo el tema de las primarias un momentico antes que se me vaya, porque insurge nuevamente Enrique Capriles. Ajá. Sí, Con sí, las lo vi, elecciones claro. internas de Primero Justicia, aunque Ganó. él está inhabilitado, ¿no? Tengo entendido eso, la verdad que no entiendo. Pero está inhabilitado. O están jugando algo extraño aquí, ¿no? Porque si están inhabilitados, ¿cómo participan? O sea, hay una cosa extraña aquí. Sí, ¿no? bueno, yo soy tan espectador como tú y no me corresponde a mí. No está espectador como No yo. no me miembro de un CEN Pero política no que me juega corresponde con... a mí calificar eso. Lo que me corresponde a mí decir es que todo aquel que aspire ser líder de Venezuela, ser presidente de la República Bolivariana de Venezuela, tiene que tener cualidades éticas, morales, profesionales, sentimiento social, sensibilidad social y mucho guáramo, porque embochinchadores de oficio hay en todas partes y exaltados que piden soluciones inmediatas están mandados a hacer dentro del gobierno y dentro de la oposición. Desde el año 98, cuando obtiene el triunfo el presidente Chávez, Correcto. hasta la fecha, hemos visto como un cronograma de... Pueden ser saboteos, pueden ser interrupciones, pueden ser conchas de mango, pueden ser acuerdos no cumplidos. Es decir, siempre los llaman acuerdos y la oposición dice que sí y después dice que no. Usted citó el del año 2005. Había un acuerdo de participación y no participaron. Después en el 2015, cuando ganan la asamblea, dice, se van en 6 meses de aquí, Maduro. La locura. Y yo quería dejarle eso porque el presidente actual siempre llama a diálogo y siempre llama a conversación, pero incluso tiene los mejores números ahorita en las encuestas para seguir siendo presidente de la República. Pero quiero ir al corte y retomamos ese tema en breve. Claro. Mantenemos contacto con todos ustedes a través de las diferentes plataformas y redes de Sin Mentiras de ANTV, el canal del Parlamento venezolano Sin Mentiras, donde el orden del día es decir la verdad. Bueno, estamos tratando de decir la verdad. Siempre la digo. Sobre todo con... Siempre lo digo. ¿Ustedes creen que siempre lo dice? Siempre lo digo. Eso trae problemas, pero siempre lo digo. Por la verdad murió Cristo. Y por la verdad tiene que decirme ratificar o no el hecho de que el presidente actual tiene los números para volver a ser presidente si las elecciones fueran mañana, si las elecciones fueran dentro de un mes. En fin, además tiene un partido consolidado, lo cual no lo tienen ustedes, o no lo tiene la oposición. Hay mucha gente que sigue atomizada, que... ¿Eso cómo se resuelve? ¿Quién lo sienta a ustedes? James Story, el embajador norteamericano, Joe Biden, ¿quién? Yo creo que Biden tiene sus problemas del lado de allá. Sí. Nosotros tenemos que resolver los problemas nuestros aquí. Sí, es cierto que el presidente en las encuestas está arriba de la oposición, pues la oposición está fraccionada, matemática electoral. La gente está buscando una solución a sus problemas, eso es importante. Pero igualito, por más que yo tenga la solución a los problemas económicos venezolanos, si yo voy fraccionado, pues por supuesto los números. La gente tendrá que economizar el voto. Y es lo que estamos tratando de hacer, mandando ideas, mandando soluciones a los problemas, dándole a la gente cuáles son las herramientas para poder salir de la crisis en que vivimos y que la gente tome su decisión. Eso es lo que se puede hacer, porque de resto, mira, es muy difícil cuando se toman decisiones desde el punto de vista radicales, que la gente las ponga a un lado y piense en el país. Yo creo que aquí hay que pensar en el país. Estoy convencido que lo primero que hay que hacer es pensar en el país. Si yo no hubiese pensado en el país, no estaría metido en este berenjenal en que estoy metido, donde estoy como el gocho negro. Eso es políticamente incorrecto, pero bueno, como el gocho negro. No me quieren los negros porque soy gocho, no me quieren los gochos porque soy negro. Pues estoy en la oposición, entonces dicen que uno está jugando con el gobierno, cosa que no es cierta, que quería aclarártelo, no es cierta.
Pero nosotros, mira, si a mí me presentan una ley, Wilmer, que va en beneficio de todos los venezolanos. ¿Vota por ella? Pero por supuesto que me parece ilógico no hacerlo, a menos que yo sea del POP, que es el partido de oposición permanente, y no soy. A menos que yo sea un exaltado radical, que no lo soy. Y que no creo que sean necesarios en el país. Aquí necesitamos gente que sume, que busque puntos de coincidencia, que te garantizo que son más. Como usted es abogado y es parlamentario, recurro a un elemento de su cualidad, que es lo siguiente. ¿La posibilidad de una doble vuelta en Venezuela la ve en algún momento? ¿O es necesario o no hace falta? Mira, no lo sé. En estos momentos no creo que esté planteada una doble vuelta. Las doble vueltas ayudan muchísimo en muchas cosas. Y lo hablamos en el otro programa, un programa que me invitaste antes de las elecciones de Colombia, donde quedó Petro y Hernández. Entonces, esa segunda vuelta es la complicada, porque generalmente la gente se mueve a los lados por una posición visceral y no por una posición ideológica. Entonces, si vamos a votar por ideas, por solución de problemas, votarlas. Ahora, déjame meterme en una camisa de 11 varas. Otra más. Bernabé Gutiérrez es candidato, vuelvo a las primarias. Correcto. Ellos van a tener un candidato de primaria. Sí. ¿Bernabé podría medirse con ellos? Claro. Pero no en esas primarias, sino afuera del... Vamos a medirnos en otro... Bueno, que saquen ellos ese candidato, sacamos nosotros nuestro candidato y que vengan los otros candidatos, el Conde o María Corina o hay muchísimos, pues escoge. Y nos medimos en una... Porque no hay un liderazgo consolidado, ¿no? No hay un liderazgo consolidado como si existe en el PSUV. En el Gran Polo Patriótico hay un liderazgo. Claro, porque ellos puertas adentro, pues dicen barriga verde, tripas azules, van a un proceso y sale el candidato. Y cuando salga ese candidato, sea quien sea, en el lugar que sea, pues se unen y van con el candidato. Eso no ha sucedido en la oposición. Y las veces que hubo una consolidación alrededor de un candidato, pues bueno, en unas no fue suficiente, en otras... se plantearon, fueron salidas rápidas y violentas. En esta asamblea hay 274 diputados. 277. 253... 57 son del PSUV. Te lo hago más fácil, somos 20 de la oposición. 20 de la oposición. No, pero hay uno que es el Partido Comunista. Ese es de la oposición. Ah, sí. Ustedes conversan con el Partido Comunista y eso. Bueno, él se sienta atrás, se sienta atrás, sí. No vota con nosotros, pero se sienta atrás, pero no vota con ellos tampoco. Ese fue el inicio de Rómulo Betancourt, comunista, ¿no? No, fue revolucionario. Lo que pasa es que la gente confunde, fue revolucionario. Y no solo revolucionario, él en su momento trató de evitar el golpe de Estado ese de Chalbó. Y cuando no pudo, pues trató de llevarlo al camino democrático. Ahora, ¿y qué creen ustedes? ¿Cuál ha sido el mejor aporte de Acción Democrática en esta asamblea? Estar en la asamblea. No, pero ¿estar para qué? O sea, ¿qué han hecho? ¿Qué es lo que...? Legislar en función del pueblo venezolano. ¿Cómo que hemos hecho? No. Lo que pasa es que no se ve, Wilmer, porque no tenemos la máquina propagandística que tiene o el gobierno o los radicales para decir qué hacemos. Pero te voy a decir qué hacemos. Hacemos todos los miércoles, todos los diputados principales y suplentes en las comisiones, discutiendo las leyes que se están presentando. Nosotros nos opusimos a la ley del impuesto a las grandes transacciones. ¿Por qué? Porque consideramos que la discrecionalidad era un punto importante, que el 3% era muy alto, que nosotros consideramos que la tasa Tobin debería ser el 0.5%, etcétera, etcétera, etcétera. Y se dio un debate en la Comisión de Finanzas y después se dio un debate en el Parlamento. Somos 20 contra 277. Perdimos el debate. Pero nos oyeron las posiciones. ¿Qué pasó con la ley de seguro? Nosotros le hicimos la ley, por ejemplo, de las zonas económicas especiales. No vamos a votar la ley de las zonas económicas especiales. Si nosotros los errores, no errores, vamos a corregir. Las zonas económicas especiales fue lo que sacó a China del lugar donde estaba. Y Panamá tiene zonas económicas especiales, que está aquí al lado también. Entonces, cuando tú te sientas y ves, dice, esto es productivo para el pueblo venezolano, esto va a mejorar la calidad de vida y va a mejorar la economía, que es en principio lo que queremos, reactivar la economía para los venezolanos, porque yo no lo voy a votar porque soy de oposición. No, eso lo hace un exaltado, eso lo hace alguien que no piensa en el país, sino piensa en una posición radical en particular. Nosotros no somos así, nosotros en la Asamblea vinimos a hacer lo correcto, lo que tenemos que hacer, que es dentro de un esquema democrático, defender la democracia y defender a los venezolanos. Y eso lo hacemos a través de las leyes. Oye, que cuando llegue a la plenaria
Ya la ley está revisada y nuestras posiciones han sido o adoptadas o no, porque también se discute por mayoría. Pues yo no puedo decir que yo soy demócrata, pero cuando me toca votar y soy minoría, entonces no juego, agarro mi pelota y me voy. Pero ¿por qué soy minoría? Soy minoría porque me llamaste a la atención, porque no fuiste a votar. Entonces, vamos a ponerle cascabel al gato como ella, vamos a tener seriedad. Ahora, vamos a darle altura al debate político venezolano, que es lo que hay que entonces hacer. el llamado es que si el presidente vuelve a hacer esa convocatoria, a un diálogo, a una reconciliación, a un reencuentro, ustedes estarían allí nuevamente. Yo creo en el diálogo, yo creo en la negociación política. Totalmente. El diálogo tiene que llevar a una negociación. El diálogo siempre tiene que estar presente, Wilmer. Nosotros no debemos cerrar esa ventana del diálogo, siempre tiene que estar presente. Y después viene la negociación. Y en esa negociación nosotros tenemos que estar claros que tenemos que ver unos objetivos que queremos lograr en esa negociación. Por eso es que hay que y después de la negociación llegan esos objetivos y lo logramos. Y tenemos que pararnos cada una de las partes, Wilmer, de esa mesa, con un saborcito de haber dejado algo en la mesa. ¿Y por qué cuando dejaron ese saborcito de ese acuerdo en México no lo han cumplido? ¿Por qué no se ha cumplido eso? No me corresponde a mí decirlo porque no estoy ahí. No estoy ahí. Pero está Leo Magno Flores. No, chico. ¿No estuvo ahí invitado? No, vale. ¿No estuvo? No, en México no estuvo. No. ¿En serio? No. Nosotros no estuvimos. Acción Democrática no estuvo. No, yo digo Leo Magno Flores no participó en esa ¿En el invitado? No, en México, ¿no? Creo. Vamos a revisarlo. No creo, vamos a revisarlo. De repente el COVID me afectó la memoria, pero no me acuerdo. Pero lo que te puedo decir es que Acción Democrática no está. Los que hicimos vida en la Asamblea, los de la Alianza Democrática, no estábamos representados en México. Razones tendrán. Está bien, porque yo no creo que equipe a México. Yo creo que todos los que se encontraron en México los consiguen en las Mercedes, salvo uno que otro que dice que lo persiguen, cosa que lo persiguen un día y el otro día lo ven en la Mercedes tomando café. Entonces tú no estás perseguido, carajo. Entonces, aquí vamos, es que hay que volverle a darle seriedad a las cosas, ¿vale? Y decir las cosas como son y decirle a la gente, mira, si ustedes son más serios, vamos a un diálogo. Ustedes son más serios dentro de la oposición, ustedes son los serios. ¿Los adecos son los serios? Yo soy serio. Y yo soy representante de Acción Democrática. Por eso. Yo hablo por mí, porque eso es una cualidad particular, la seriedad individual de cada quien. Pero yo te digo, y lo digo aquí, lo que yo creo, lo que yo pienso y sobre cómo veo yo que hay que resolver los problemas del país. Primero con altura, con principios, con respeto y con seriedad. Tomando la consideración o la característica de que los adecos y los copellanos se fueron al PSUV o se aglutinaron. No, fueron los adecos y los copellanos. Militantes, de miembros de Acción Copé, gente que votaba por Acción Democrática, que votaba por Copé. Una mejor propuesta. Hubo una mejor propuesta, claro. Y la gente va a donde cree de verdad que le van a solucionar sus problemas. ¿Cómo hace la gente? Tú le vas a cuestionar a una persona que está en el barrio, que no tiene, que viene alguien y le plantea una propuesta lógica, seria y cierta para solucionar su problema y la gente le dice, no, tú vas a seguir quedándote aquí y sigue votando por Juanita y no por Luisito. Esa es la apuesta, a resolver los problemas. Y llegar ese es el objetivo. Y que este 2024 se consolide, que con todo el ingreso del Producto Interno Bruto, de verdad, porque vienen muchos recursos, claro, se pueda profundizar en el tema social, los educadores, los docentes en general, los empleados los públicos. Ingresos. El país mermó sus ingresos de 2 millones de barriles a 600.000 barriles. Pero el Estado, el tamaño del Estado sigue siendo el mismo. Pero la banca la tienes con un 73% en caja legal. Eso quiere decir que no pueden prestar. Segundo, lo bajó el presidente un 30% en dólares. Claro, pero si en vez de entregarme los dólares, tú me entregas los bolívares y después ese préstamo tengo que yo salir corriendo a cambiarlo en dólares otra vez para poder invertir, después tengo que cambiarlo en bolívares para pagártelo indexado, pues realmente no, la economía no arrancó. Si le sumas eso al IVA, le sumas eso al IGTF. ¿Por qué no una propuesta? ¿Por qué el IVA no lo revisamos? ¿Por qué el IVA en materia, digo yo, de turismo? Si ya que estamos en Margarita con esos turistas rusos que vienen y tal, lo exoneramos. ¿Por qué no exoneramos el IVA en la salud? ¿Por qué no exoneramos el IVA a todo lo que tenga que ver en educación? Eso es lo que hay que hacer. Porque cuando tú tienes un problema presupuestario, a ti te entran en tu casa, rapidito para terminar, entra en tu casa, tenía 100 bolívares y ahora produces 50 bolívares o produces 10 bolívares, tú tienes que sentarte en tu presupuesto a revisar qué cosa es lo que tienes que hacer y dónde te tienes que apretar el cinturón. Y el gobierno tiene que apretarse el cinturón. Que fue lo que pasó con las fluctuaciones del precio petrolero, además de las sanciones, claro, lo cual impidió que ingresaran los recursos, claro, para poder seguir respondiendo. Claro. Diputado, se acabó el tiempo en el día de hoy. Muchas gracias
por esta oportunidad en Sin Mentir el diputado Pedro José Rojas, miembro del CEN de Acción Democrática, diputado en el Parlamento venezolano. Yo soy Wilber Rosas, esto es Sin Mentiras, donde el orden del día ha sido y será decir la verdad. Hasta entonces.